Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Chile. Se escucha perfectamente, se escucha bien. Sí, sí, Ok, buenas noches. Sí, como estaba señalando, el día de hoy abordaremos el tema del uso de las máximas de la experiencia en las sentencias, el cual va a estar a cargo del doctor Juan Sánchez Córdoba, quien es abogado titulado por la Universidad Mayor de San Marcos, maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona de España, autor de los libros La prueba prohibida y nulidad de actuados en el proceso penal, Gaceta Jurídica Lima 2017, y La culpabilidad y otros temas de derecho penal mínimo, BLG Editores Trujillo 2016. Profesionalmente, el doctor se ha desempeñado como secretario de confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y como asesor del Gabinete de Asesores de la misma institución. Asimismo, de la Defensoría del Pueblo, además de ser consultor de alta dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida e invitamos a dar inicio a esta exposición. Doctor Juan Sánchez, lo escuchamos. Muy buenas noches, gracias por la invitación, sobre todo al Instituto Peruano de Estudios de Derecho. Disculpen la demora, estaba ocupado con mis ollas, entenderán por qué. A pesar de los momentos saciados que estamos viviendo en este país a raíz del golpe constitucional o inconstitucional que se ha dado, tenemos que seguir con labores académicas, con una mano luchando y con la otra estudiando. Entonces hay que seguir siempre, porque no son incompatibles la defensa de los derechos y el estudio. Al contrario. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy día. Como entenderán, esta charla, esta comunicación que vamos a tener hoy día, es a propósito de la famosa sentencia que salió a la luz la semana pasada o hace 2 semanas, donde se hablaba acerca, ¿no?, de una prenda íntima de vestir de color rojo, que había dado toda una serie de desencuentros entre colegas, palabras subidas de tono y otras actividades más. Entonces, lo que se me encargó fue que la lea y que la comente a la luz del tema que se puso de moda en ese momento, las máximas de la experiencia. Pues bien, voy a empezar presentando mi diapositiva donde está el texto. A ver, presento toda la pantalla, me parece, ¿no? Puede ser esto. Ustedes me dicen si es que se ve si es que se ve o no se ve la diapositiva, para que puedan ver el texto de la sentencia que les voy a mostrar. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, Sí, se visualiza correctamente. ya, perfecto. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué cosa se dijo? Vamos a empezar leyendo un poco de razonamiento de esta sala. Ahora, con esto no quiero yo atacar a los jueces, de los trabajadores. Yo también he sido parte de una sala de apelaciones y el trabajo es inmenso. 100 casos al mes, o 30, o 40, o de repente eh, varias juicios orales que llevar, pero lamentablemente hay cosas que sí se pueden evitar, ¿no? Como esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Le voy a leer un poco, ¿ya? Un hecho singular, en este caso, que no pasa desapercibido por este tribunal y llama la atención que según los psicólogos, quienes examinaron a la agraviada, coinciden en señalar que es una mujer tímida, muestra una actitud pasiva, dificultades para ser asertiva y poder decir no de una manera tajante, lo cual se refleja
a través de su timidez, dificultades para tomar decisiones, y también que la colocan de alguna manera en una posición de sumisión frente a otras personas. Rasgos de personalidad dependiente con tendencia a la extroversión. Ese tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible, indefensa, sumisa, con cierta inmadurez, se percibe como débil y frágil. Sin embargo, suele vestir prendas interiores como la descrita por la bióloga forense en su dictamen tal, describiéndolo. Truza femenina de color rojo con encaje en zona delantera, blondas en contorno de pierna, resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, o sea que es tímida, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos. Pues por las máximas de experiencia de este tipo de atuendo interior femenino, suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad. Por lo que conlleva a inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se autodeterminó quedarse en la casa del imputado. Pues contaba con la ausencia de la señora madre, quien no se encontraba en la ciudad, pues aquella se encontraba, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden advertir, no es como han dicho ciertos colegas, de que el tema de esta prenda roja sea concomitante, o sea paralela, o no sea lo central. Es parte de toda la argumentación. Después, cuando les cuente el caso entero, se van a dar cuenta de que la sala lo que quiso hacer entender es que esta persona quería mantener relaciones sexuales, estaba enamorado del quien fue imputado. Pero claro, no lo dice expresamente. Bueno, acá como que sí lo deja entrever más claramente, pero ese es el argumento que estaba tejiendo esta sala. Pero entonces, es obvio que una máxima de la experiencia, o no es obvio que una máxima de la experiencia pueda hacer esto, ¿no? O sea, la afirmación de que una persona, bueno, en este caso una mujer, que usa una prenda íntima de color rojo es porque quiere mantener relaciones sexuales, a pesar de los rasgos de personalidad que tenga. O sea, ¿qué cosa entendemos nosotros por máxima la experiencia que hace que a esta sala pueda tomar este modo de pensar como una forma de concluir en hechos? Nuestro artículo 158 del Código Procesal Penal señala que para valorar la prueba, el juez debe observar las reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adaptados. Como se percatarán, son los famosos criterios o reglas de la sana crítica, propios de un sistema de valoración racional. Quien desarrolló el tema de la máxima de la experiencia, o quien dio ese nombre a esta institución, a esta categoría, fue Friedrich Stein, y él señaló que eran definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedente de la experiencia, pero independiente de los casos particulares de cuya observación se han inducido, y por encima de esos casos pretenden tener validez para otros nuevos. O sea, son una especie de generalizaciones que otros estudiosos han señalado o han acotado de que son generalizaciones que son válidas para un determinado lugar y válidas para un determinado momento. Entonces estamos ante una especie de generalización que se usa para poder llegar a inferencias probatorias. Hay sentencias, por ejemplo, de la Sala Segunda de la Corte Suprema Española que señala, ¿no?, que son juicios hipotéticos de contenido general, independiente del caso concreto, similar a lo que dice Stein, y adquiridos mediante la verificación empírica de su reiteración en el tiempo. Pero el tema ¿es cierto que se han adquirido mediante la verificación empírica de su reiteración en el tiempo, aunque son autónomos los casos, etcétera, etcétera? Es decir, por ejemplo, en este caso que hemos comentado, se ha verificado empíricamente que una mujer que usa una truza roja
es porque quiere mantener relaciones sexuales. Hay un estudio que diga eso. Hay, no sé, hay un estudio estadístico, un análisis estadístico de esto, o es un prejuicio. ¿Qué cosa es? O sea, está dentro del sentido común este tipo de afirmaciones. Uno podría asimilar el sentido común a lo que son las máximas de la experiencia. También se ha dicho, ¿no? Que es un juicio lógico obtenido del examen de casos semejantes y que tienen el valor de juicios, reglas o normas de comportamiento que pueden ser utilizadas por el juez. Entonces, se podría decir de estas definiciones o estas expresiones acerca de la máxima de la experiencia que requieren, pues, ¿no? Una racionalidad de la inducción o la inferencia, y que respondan a las reglas de la lógica y la experiencia, pues, ¿no? Pero hasta acá todavía esto sigue siendo bastante abstracto, me parece. Yo creo que esto no da una respuesta a la pregunta ¿qué es una máxima de la experiencia o cómo se puede usar? Entonces, tampoco nos dice qué cosa podríamos usar en un caso concreto como máxima de la experiencia y qué cosa no. Entonces, a mí me parece que deberíamos entrar un poco a analizar esto desde un plano más general, desde el tema de la valoración de la prueba, para poder entender cuál es la ubicación exacta de la máxima de la experiencia y a partir de ahí comenzar a analizar qué cosa puede ser y qué cosa no una máxima de la experiencia y si es que en realidad están bien aplicadas o no. Ustedes saben, bueno, le cambié de formato a la diapositiva, así que se ve un poquito feito, pero lo voy contando con la imagen. Ustedes saben que en la actividad probatoria existen diversos momentos. La admisión, cuando se ofrece y el juez decide si es que un medio de prueba puede ingresar o no al juicio, a efectos de que se actúe. La actuación, donde se va a actuar esa prueba, se va a obtener información, por ejemplo, ¿no? El testigo que va al acto de juicio oral y que se le pregunta sobre los hechos. Y por último, la valoración, que es el momento en el cual se van a dar un peso a estas informaciones que se han obtenido luego de la actuación, y a partir de ellas se va a determinar si que se han comprobado los hechos o no. Entonces es bastante importante esta actividad, es la última y es la que decide, obviamente, si es que las afirmaciones hechas por los sujetos procesales o por las partes tienen asidero o no, y sobre esta base, si que se otorga la consecuencia jurídica que ellos solicitan se aplique para un caso determinado. Entonces, es la etapa fundamental, la fase fundamental de la actividad probatoria. Lamentablemente, muchas veces no se estudia esto, y de repente es porque no tiene mucho que ver con lo que es el tema de reglas del derecho, o si no tiene que ver ya con ciertas reglas o ciertos conocimientos más allá del derecho. No obstante, siempre es bueno dar una pequeña revisión de estos temas. Hay que, por ejemplo, ¿no? Se podría hablar los sistemas de valoración que tenemos. ¿Cuál es el sistema de valoración de prueba que tenemos actualmente? De un inicio, cuando no había estado, cuando este era incipiente, por ejemplo, se reunía la gente en el mercado y ante un caso se reunía a un grupo de personas a modo de jurado y decidían sobre la base de su subjetividad. No tenían que rendirle cuentas a nadie, simplemente decidían si es que era culpable o inocente, o si es que le debía o no le debía algo a alguien. Entonces, estas personas valoraban según su íntima convicción, lo que ellos creían dentro de sí, pues, ¿no? Su subjetividad. Otro sistema de valoración es el de prueba legal, ya en la Edad Media, en el cual, frente a la irracionalidad de ciertas prácticas probatorias de los pueblos germanos, y un intento de dar racionalidad a ello, se comienzan a generar reglas acerca de la valoración de la prueba, o reglas que reemplazan una valoración de la prueba, mejor dicho. Entonces, el valor de una prueba ya estaba determinado en los códex, o en pronunciamiento de ciertos juristas antiguos y que eran muy respetados. Entonces, por ejemplo, se podría decir de que un testigo que es noble vale más que otro que es plebeyo, o testis uno, testis nullus, o
de que el documento tiene mayor valor que otro tipo de pruebas. Pero esto llegó a una situación muy delicada en el cual simplemente se usaba como si fueran matemáticas y no había un análisis criterioso de las pruebas. Incluso para poder aplicar la máxima sanción en materia penal, por así decirlo, se requería pues, una prueba plena, la confesión. Pero para llegar a la confesión requerías algo requerías de que esta persona obviamente confiese, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lograbas eso? Mediante la tortura. Y para llegar a la tortura lo que requerías era de pruebas semiplenas nada más, entonces, o indicios en ese momento. Entonces se volvió toda una maquinaria para llegar, a estos niveles de complejidad y de irracionalidad. Se requería toda una maquinaria que afectaba a derechos, lo cual tuvo un final, ya más o menos acabando con la Revolución Francesa. Y entonces en ese momento se dijo, hay que cambiar el sistema de valoración, pero ¿qué hacemos? Entonces se pensó y se dijo, vamos a tener un sistema de libre valoración, ya no uno que nos tenga atados como el de prueba legal. Entonces el juez va a tener que valorar las pruebas otra vez. Algunos pensaron que esto era un regreso a la íntima convicción, que lo que importaba para valorar la prueba era la mera subjetividad del juez. Otros señalaron que no, sino de que lo importante era valorar la prueba, pero de acuerdo a ciertas reglas, no las legales, sino a las reglas del correcto pensamiento humano. Entonces, lo que se buscó fue una valoración racional. Algunos lo llamaron de sana crítica, otros simplemente de valoración racional, pero en el fondo es eso. O sea, tienes una libre valoración porque no está ligada o no está sujeta a la prueba legal, al valor que le puede dar la ley, si no está sujeta al criterio del juez, pero el criterio del juez no te lleva a la arbitrariedad, a la mera subjetividad, sino que tiene que estar en correspondencia con las reglas de lo que se conoció como sana crítica, o sea, reglas de la lógica, de la máxima de la experiencia y de la ciencia. Es decir, reglas del correcto pensamiento humano. Entonces tiene que ser racional. Y la única forma de saber que un pensamiento ha sido racional es confrontándolo, controlándolo. Y para hacer eso lo que se requiere es una motivación, para poder saber qué cosa es, cómo es que el juez ha resuelto. Y eso es lo bueno de las actuales sentencias, que te explican los motivos por los cuales, en materia penal, te sentencian. Ustedes saben que hace 20 años las ejecutorias de la Corte Suprema simplemente decían de conformidad con lo expuesto por el fiscal no dar nulidad. O sea, en un párrafo ya decidían, sin mayor motivación. En cambio ahora no es así. Ahora sí existe una explicación de los hechos. Y justamente esto es importante, porque te ayuda a entender si es que realmente ha habido ahí un apego a estas reglas del correcto pensamiento humano. Y esto es así. Bueno, voy a pasar rápidamente a algunas diapositivas porque no vienen al caso. Entonces, regresando a lo que es nuestra normativa, como ya les había comentado, nuestro Código Procesal Penal expresamente acoge un sistema racional, de sana crítica o de valoración racional, en el artículo 158, pues te señala estos criterios de racionalidad. Hasta el Código del 40 todavía había esa discusión. Algunos jueces pensaban de que efectivamente la única forma de valorar era según su íntima convicción, lo que ellos en ese momento creían. Ellos veían llorando a alguien y ellos se conmovían y decían, eso me ha convencido, y eso valía. En cambio ahora no. En cambio ahora lo que se tiene que analizar es si que la declaración si está corroborada, si es coherente, si no tiene datos opresivos o datos inverosímiles. Entonces, ahora la valoración exige una racionalidad mayor. Para valorar, el artículo 393, en su numeral segundo, ha señalado de que se tiene que hacer un examen individual de las pruebas y un examen global de los resultados probatorios. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tiene que haber, primero, un examen delimitado por cada uno de los medios de prueba. ¿Y qué vas a examinar ahí? La fiabilidad.
la fiabilidad. Ahora, la doctrina tradicional te dice de que lo que tienes que analizar es si es que es pertinente el medio de prueba, qué resultados probatorios sacas de ellos, si que se ha hecho conforme a las normas, pero en realidad lo importante del examen individual de pruebas es establecer por qué el juez confía en el medio de prueba. Entonces lo que te tiene que explicar es por qué te da confianza ese medio de prueba. Y confianza en la información que te va a dar, porque esa información que este medio de prueba individual te va a dar, después la vas a juntar, la vas a valorar con con las demás informaciones que obtienes de los demás medios de prueba. Entonces, este es lo primero, este examen individual. Y el justificar por qué se confía en cada medio de prueba. Y acá, cuando ustedes lean la sentencia de este caso de Ica, lo primero que van a ver es que en ningún momento te explican por qué confían en cada medio de prueba. Por ejemplo, al final de la resolución, dicen, el imputado dijo tal, tal y tal cosa, que se condice con tal, o que acredita, pues, ¿no?, cierta versión de los hechos. Pero, ¿por qué confía en la versión del imputado? Eso no lo explica la sentencia. ¿Cuál es la fiabilidad? Entonces, no hizo un examen individual de lo que dijo el imputado, porque lo usó lo usó como información. Entonces, debió haber dicho eso. Pero ya encontramos ya un pequeño error ahí. Y luego de ello, lo que tenemos es el examen global de los resultados probatorios. O sea, vamos a juntar las informaciones que hemos obtenido, confrontarlas, verlas si son coherentes entre sí, o de repente se refutan y darles el valor que le corresponde. Por ejemplo, para Jordi Ferrer, él dice, pues, ¿no?, que lo primero es el análisis de cada una de las pruebas y la justificación de la fiabilidad otorgada a cada una de ellas, o sea, por qué se confía. Lo segundo es la valoración del conjunto de las pruebas a los efectos de determinar y justificar el grado de corroboración que estas otorguen a cada una de las hipótesis fácticas en conflicto en el proceso. Adelantándonos un poco, le voy a mostrar un cuadrito. Este es un cuadrito que han elaborado Schum, Twining y Anderson. Y entonces ellos te explican más o menos a través de este gráfico cómo es, bueno, es su propuesta, ¿no?, de cómo se valoran las pruebas. Ustedes ven que en la parte de abajo dice prueba E, es el medio de prueba individual. De este medio de prueba individual, la primera operación, el G1, te va a llevar al resultado E. ¿Qué significa esto? Que el primer análisis que se hace en toda esta actividad probatoria es el análisis de fiabilidad, que en G1 pasa por una inferencia, bueno, o también una inferencia probatoria, y te da el resultado E. El resultado E viene a ser que es confiable o no es confiable este medio de prueba. Y de ahí obtienes la información del medio de prueba. Entonces, la base fundamental de donde sale la información parte de ahí, del medio de prueba individual. Y entonces, a partir de eso, vas a hacer más operaciones, las probandas intermedias que le llaman a estos autores. Esta información, por ejemplo, ¿no?, la prueba de ADN dice de que esta persona es hijo de tal. Entonces, si es hijo de tal, le aplicas, por ejemplo, no sé, la norma del Código Civil que dice que le corresponde la herencia. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba, se habla de probandum final y probandas penúltimas. El probandum final es el supuesto de hecho que está en el código sustantivo, el que mató a otro, o las reglas de la herencia, o las reglas de la responsabilidad civil. Entonces, arriba tienes los hechos a probar, que se dividen, obviamente, por lo general, los hechos a probar que están en los tipos penales, que están en la fattispecie, se dividen en otros hechos más. Estos hechos son las probandas penúltimas, que se pueden dividir en más hechos, o también de repente requieren algún tipo de análisis probatorio, como por ejemplo, de las llamadas de prueba indiciaria. Entonces, bueno, acá solamente hay una línea, pues, ¿no?, porque es a modo de ejemplificar. Pero un caso tendría muchas líneas de análisis probatorio. De repente podemos hacer esto al final, si que nos queda tiempo.
Pero entonces todo parte de la prueba E. Lo primero que tienes que hacer es ver si es fiable. Y a partir de ahí puedes comenzar a analizar cuáles son los razonamientos probatorios correctos para llegar a la prueba de los hechos finales, que es la prueba que te va a dar el acceso al derecho, el acceso a la protección, el acceso a la consecuencia jurídica que está en la norma sustantiva. Bueno, la sentencia DICA no hizo lo primero. ¿Cómo podría llegar a la final? Bueno, eso es más o menos para que ustedes tengan una idea de este tema. Para Jordi Ferrer, aparte de esto, de la valoración individual, la valoración global, también él señala que se tiene que identificar un estándar de prueba, ¿no? Que es un tema ya distinto, posterior ya al tema de la valoración. Y al final dice que se tiene que justificar la conclusión acerca de si a la luz de las pruebas disponibles y el estándar de prueba, alguna de las hipótesis fácticas debe ser declarada como prueba. Bueno, esto podría estar dentro del estándar fácilmente, pues, ¿no? Claro, pero él divide identificación de estándar y si es que se corresponde o no aplicar la consecuencia jurídica. Bueno, este es un cuadrito en el cual divido lo que es, por una parte, el análisis de la evaluación individual, o sea, si la prueba es fiable, y luego el análisis de las hipótesis fácticas que cada parte, cada sujeto procesal ha propuesto al proceso. Entonces, lo primero es determinar cuándo la prueba es fiable y cuándo se puede llegar de un resultado probatorio, de unos hechos a un resultado probatorio. Para esto, una herramienta muy usada últimamente, Tarujo, Ferrer, incluso Anderson, Chung, lo proponen también. Hay otras también, ¿no? Que se pueden usar, pero una de las más conocidas es el esquema de Turing, porque esto nos sirve para poner en blanco y negro el razonamiento que ha usado el juez al momento de valorar las pruebas. Entonces, si es que tenemos un sistema de valoración racional que te exige que tú, como, como juez, como fiscal, uses las herramientas, o como abogado también, uses las herramientas racionales, uses eh, estas reglas de la zona crítica, para poder controlar que realmente se ha hecho eso, la herramienta, el esquema de Turing es una buena herramienta para eso, porque de una forma muy sencilla te explica cómo es de que debe darse este razonamiento probatorio. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cómo se usa o cuáles son las partes de este esquema? Turing te dice que para obtener un resultado probatorio, una tesis, tienes que partir de lo que ya tienes, o sea, de los hechos probados que tienes. Y estos hechos probados van a pasar por una inferencia probatoria que él llama Warrant, que lo han traducido, bueno, en el libro de Palestra como garantía, y eso te va a llevar a una tesis. La garantía es una afirmación que enlaza la base con la tesis, pero es una afirmación que tiene cierto respaldo, ¿no? Un respaldo que puede ser científico, que puede ser un empírico, o de repente puede ser un respaldo mínimo, o de repente no hay respaldo, entonces ya no sirve como garantía. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es el esquema de Turing ya con lo que se ha dicho. Lo más importante de este esquema de Turing, a mi parecer, es el tema de la garantía, o warrant, como le llaman. ¿Por qué? Porque este enunciado es el vehículo que hace de que se pase de la tesis, o sea, de los datos que ya tienes, al resultado. Entonces, viene a ser, pues, ¿no? Este pegamento, el motor vendría a ser como el motor de un carro, pues, ¿no? Sin esto no funciona. Ahora, por ejemplo, Lagier dice, Daniel González Lagier, de que este warrant puede ser una presunción, por ejemplo, ¿no? Si es que una persona desaparece durante tantos años, la norma presume que ha desaparecido, presume que está muerta, y a partir de ahí ya se generan consecuencias jurídicas. Entonces, ¿cuál sería la base en ese caso? Que la persona ha desaparecido por tanto tiempo. No se sabe si que ha muerto o no, simplemente ha desaparecido. Pero
la ley presume para esos casos de que efectivamente está muerto cuando pasa ciertos años. Entonces, ¿cuál es la tesis? Bueno, que está muerto y corresponde, pues, ¿no? Las consecuencias jurídicas para esa situación. O de repente hay definiciones o teorías que pueden servir para estos efectos, pues, ¿no? De repente, yo digo, pues, por ejemplo, en este caso de que hemos visto acerca de la vacancia, de que la grave, perdón, de que la incapacidad moral permanente debe llevar, obviamente, a la vacancia. Pero, ¿cuál es el contenido de cuando hay una, cuando existe esta incapacidad moral permanente? Si yo defino de que es cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad mental, entonces no podría haber vacancia en este caso. Pero si yo digo que existe eso, cuando hay investigaciones contra una persona, ahí sí habría. Entonces, ahí la definición me da el enlace, me justifica pasar de una base a una tesis. En materia probatoria, por ejemplo, lo que estábamos hablando acerca de la fiabilidad, yo quiero acreditar que mi prueba es fiable. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, presento una prueba de ADN que está hecha en un laboratorio certificado y se hecha con estándares y protocolos ya consensuados en la ciencia. Entonces, el juez me dice, ¿y yo cómo creo en este medio de prueba? ¿Cómo le doy esta confiabilidad, esta fiabilidad? Entonces yo le digo, señor juez, acá hay una garantía. La prueba de ADN solamente tiene un margen de error de 1% cuando se realiza correctamente. Si usted ve lo que yo he presentado, la prueba de ADN está hecha en un laboratorio certificado y de acuerdo a los protocolos. Entonces, lo que corresponde es pasarlo por la garantía. Entonces, sí, efectivamente, se corresponde con lo que dice. Entonces, debe tener un margen de error de 1%. Entonces, es un medio de prueba bastante fiable. Esa es la conclusión a la que llega el juez. Entonces, como se dan cuenta, hasta acá existe esta forma de analizar, pues, ¿no? Y lo fundamental es analizar la garantía. ¿Qué cosa es lo que une? Lo que va a hacer que te lleve de un hecho determinado a un resultado probatorio. En este caso, por ejemplo, yo quiero llegar al resultado de que la pericia es fiable y he usado la garantía de que las pruebas de ADN, que es la que yo presenté, solamente tienen un margen de error. Entonces, la fiabilidad en ese caso descansa en estudios científicos que se han hecho de genética, de biología, de física, que han llevado a este resultado, ese respaldo. Pero el respaldo no siempre es el mismo. Por ejemplo, Anderson, Schoen y Twining dividen respecto a la calidad de inferencias y señalan que hay distintas calidades. No todas pueden tener el mismo valor. Ahora, si se habrán dado cuenta hasta acá, en materia probatoria, lo que Warrant, esta garantía, también pueden ser máximas de la experiencia. En un artículo, me parece que el del 2008, Tarufo señala de que se podrían dividir estas inferencias en leyes científicas y en máximas de la experiencia. Las leyes científicas que han basado por todo un análisis, pues no todo un detallado y exhaustivo estudio y que determina pues no ciertas reglas generales. En cambio la máxima de experiencia no, son más son más cosas de sentido común, son más generalizaciones, pero en realidad, según mi parecer, tienen una estructura similar, pues, ¿no? Y tienen una función similar, que es la de servir para llevar a conclusiones probatorias. Entonces tienen que tener algo similar. La diferencia es la calidad.
Obviamente, entre la ciencia y el sentido común hay una diferencia abismal en cuanto a lo que es la rigurosidad del conocimiento. No obstante, se debe tener en cuenta de que para juzgar a una persona requieres de conocimientos consolidados, por lo menos. Las inferencias que hagas para probar hechos tienen que ser al menos serias, al menos fundadas. Y si es que no hay estudios, deben ser justificadas de alguna forma en la sentencia. Ahora, ¿se pueden probar las máximas de la experiencia? Yo creo que sí. Yo creo que existe, que debe, cuando la máxima de la experiencia no es clara, tiene que ser acreditada de alguna forma para ser usada. De otra forma no se debería de usar. Entonces, bueno, según mi parecer, lo que existe, o sea, ambas categorías o lo que se use son inferencias probatorias. Este sería el concepto general. Ahí podemos meter lo que son las leyes científicas, las leyes de la lógica, o sea, la zona crítica, y la máxima de la experiencia. La diferencia, a mi parecer, viene a ser de grado, viene a ser de repente el respaldo, ¿no? Pero para poder ser usadas en una sentencia tienen que tener un respaldo al menos que sea consistente. Bueno, entonces volviendo a Anderson, Chung y Twining, ellos dicen de que en un primer nivel, o sea, de muy buena calidad de inferencia, se tienen las leyes científicas. Si es que la sentencia usa la máxima de la experiencia como máxima de experiencia una ley científica, como por ejemplo la ley de la gravedad, ya pues es una sentencia bastante bien fundamentada. También podría ser una conclusión de un experto forense, ¿no? Que está calificado en algún tipo de pericia, o de repente también para estos autores es de muy buena calidad las conclusiones ampliamente compartidas basadas en experiencia común. Por ejemplo, ellos señalan de que todos saben que un chofer debe parar en luz roja, que es algo bastante común y difundido. Luego, en un nivel mucho más bajo, están lo que son las creencias comúnmente afirmadas, pero no probadas e improbables. Por ejemplo, que huir de la escena del crimen es evidencia de una conciencia culpable. ¿Cuántos estudios se han hecho para determinar esto? La verdad que yo no he visto ninguno hasta ahora. Podría ser, claro, efectivamente, que una persona ha cometido un delito, está en medio de la escena del crimen, y sale de ahí para no ser para que no se descubra su actuar malvado. Puede ser. Pero también puede ser de que le impresione, no sé, el cuerpo de la persona o la escena y no tenga nada que ver. Es decir, es contingente. En este caso, por ejemplo, si uno quisiera probar esta máxima de la experiencia, tendría que hacerlo de alguna forma en la sentencia. Justificar por qué efectivamente es cierto, pues, ¿no? De que esta persona, por la conciencia culpable, escapó de la escena del crimen. Y en un nivel mucho más bajo ya, tenemos lo que son los prejuicios, los sesgos, por ejemplo, ¿no? Ellos, en su cultura jurídica, ellos dicen, los autores que he citado, que por ejemplo que las mujeres no son buenas litigantes, o que los hombres solteros son malos padres. Bueno, ya sí, pues no, otras cosas de que no tienen ningún tipo de asidero, que incluso está refutado por el sentido común o de repente por algún estudio. Entonces, vemos de que la calidad de inferencias son distintas y que más allá de hablar de máxima de experiencia o de hablar de algún tipo de categoría, habría que hablar de inferencias probatorias y establecer, pues, ¿no? Cuál es la calidad que tiene cada una para efectos de su uso en la sentencia. Bueno, pasando a otro tema ya, dejamos de lado el tema de la evaluación individual, pero el esquema de Turing igual lo seguimos usando, ¿no? Ustedes recordarán lo que es la prueba indiciaria. Bueno, lo que se hace en la prueba indiciaria es la valoración global. Y es lo mismo que hemos hecho hace un momento. Identificar un hecho base, establecer una inferencia lógica o una inferencia probatoria, y a partir de ahí se obtiene un resultado probatorio. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en el caso de Yamoja, en el conocido caso de Yamoja, te pone un ejemplo, ¿no?
A testifica que ha visto a B salir muy presuroso y temoroso de la casa de C, con un cuchillo ensangrentado en la mano, poco antes de que este fuese hallado muerto de una cuchillada. Y entonces, ¿a qué resultado probatorio quería llegar? De que al haber sido hallado muerto C, producto de una cuchillada, podemos inferir que B mató a C. ¿Y cómo hace para juntar estos dos? Él dice que, bueno, el Tribunal Constitucional dice que, de acuerdo a la máxima de la experiencia, quien sale de una casa en estas condiciones, es decir, muy presuroso y temoroso, y con un cuchillo ensangrentado, es porque ha matado a una persona. Entonces, la valoración global también sigue el mismo esquema de análisis, de valoración racional, sobre la base de la herramienta de Turing. Entonces, también se puede analizar igual un hecho base, un warrant y una tesis a acreditar, un hecho probatorio, un resultado probatorio. Es lo mismo, es el mismo razonamiento. Y es por eso que yo les decía que teníamos hasta un esquema. Y en este esquema, en cada punto, se repite la misma operación. Tienes un hecho probado. Lo pasas, que, por ejemplo, la prueba E, ¿no? La pericia de ADN. Lo pasas por una inferencia probatoria, el G1, y te da un resultado, que es C. Esta nueva información, que es un hecho probado ya, lo pasas por una máxima de la experiencia, que es G2. Y aparte, por ejemplo, ¿no? De que Pepito es hijo de Juanito. Y este G2 lo pasas por la máxima de la experiencia, o por una inferencia probatoria o una inferencia cualquiera. De repente ya vamos hasta el probando final y podemos decir, ¿no? Como es hijo, entonces le corresponde heredar. Y esa sería, pues, la consecuencia final. Entonces, es todo un esquema enorme. La verdad es que esto, analizarlo así, en cada caso tomaría mucho tiempo. Por eso, en casos muy particulares, de repente sí se puede hacer. Muchas veces también estos razonamientos como que uno los toma o que ya vienen, ya son implícitos. Son tan repetitivos que ya son implícitos. Pero en casos como este que hemos visto, habría que hacerlo un poco más detallado. No se puede decir de que el uso de una cruza roja implica pues de que una persona quiere mantener relaciones sexuales. Y bueno, vamos a dar repaso a una serie de sentencias. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional de Valencia Mesa, se refirió, pues, ¿no? Que para anular la sentencia, de que la conexión entre hechos indiciarios y hecho indiciado, o sea, entre los hechos que se tenían por probados y los hechos que se querían probar, no estaban suficientemente fundamentados, o sea, faltaba esa conexión. ¿Y a qué se refería? ¿Cuál es la conexión que faltaba? El warrant, la máxima de la experiencia que se quería usar. Por ejemplo, hay un caso de tráfico de drogas, donde también se usa una máxima de la experiencia. ¿Qué te dice acá? Con relación al argumento del acusado, que fue sorprendido por la persona llamada Jorge, que le solicitó, le preste la razón social de la empresa para que pueda exportar, pues, ¿no? Algunos productos. No resulta creíble ni razonable, pues, como reglas de la máxima de la experiencia, la conducta normal de un ciudadano de cara a su autoprotección es, en primer lugar, obtener los datos de identificación de la persona que requiere que le preste la razón social de su empresa con fines de exportación. En segundo lugar, entrevistarse físicamente. El acusado no agotó la búsqueda, pues, ¿no? Es que resulta increíble, ¿no? Un señor te llama y te dice, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes tu empresa de exportación, vamos a exportar esto y te mando esto y ya, y tú lo exportas a tu nombre. O sea, ¿qué empresario hace eso? ¿Qué persona con dosis de frente hace eso? Claro, no hay un estudio que te diga de que las personas no hacen eso o si hacen eso, pero parece muy, muy improbable de que alguien se ofrezca a hacer eso, sin saber qué contiene el producto, sin saber quién es la persona de que te manda los productos, porque obviamente uno puede tener muchos problemas en razones tributarias, pues, ¿no? Más si es que vas a exportar, ya ahí con temas aduaneros. Entonces acá tenemos una máxima experiencia que parece razonable.
Esta es una sentencia del Tribunal Supremo Español. Acá es un caso de tentativa de feminicidio. El, la pareja se paraba discutiendo, golpeaba, entonces la mujer decide irse a la casa de los padres. Un día, cuando está yendo, cuando sale de la casa hacia la granja que tenían, cerca de ahí, se aparece pues su marido con un arma y eh, le dispara, pero le dispara sin matarla, no falló en el intento. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Español? Que las víctimas de hechos de violencia de género declaran en el plenario, en el juicio oral, con una posición distinta a la de testigos, pues, a diferencia del resto de testigos, es víctima, y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba. Entonces, su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha ocurrido. O sea, lo que te dice es, ya en el plano de la evaluación individual, es más creíble o muy creíble la declaración de la víctima de violencia de género porque ha estado ahí. Y eso es cierto, eso no es cierto. La fiabilidad del testigo no tiene que ver con eso, sino con otras cosas, con la logicidad, con la coherencia. Y es un problema también el tema de la percepción y los recuerdos de los testigos, sobre todo de testigos que sufren delitos violentos. Entonces, esta inferencia probatoria que realiza esta sala española está totalmente errada. Claro, el tema del enfoque de género es importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender cómo se dan las relaciones entre hombre y mujer, pues no cómo influye la cultura machista en algunos casos. Y esto te puede ayudar para entender el contexto y de repente obtener máxima de la experiencia, pero realmente fundadas en estudios, pues, ¿no? O que sean factibles. No mera ideología que te lleve a decir contra todos los estudios que existen, porque hay estudios que han analizado lo que es la percepción y la memoria de los testigos, contra todos esos estudios a decir, pues no, que es un testigo privilegiado, eso no es adecuado. Este es un caso de la Corte Suprema de Perú, otro caso, en el cual de repente ustedes lo han visto, ¿no? Una chica está con su pareja, se pelean, y la chica sale descalza del departamento, y el chico, el agresor, sale y la regresa al departamento jalándolo de los cabellos. Entonces, bueno, lo que hizo la agraviada fue de que esta persona tenía un cuchillo, la quería matar, trataba de hincar el ojo, y por eso ella sintió en peligro su vida y salió. Entonces lo que dijo la sala fue que salir del domicilio sin calzado implica que la agraviada estuvo escapando de la muerte. Y la pregunta es, ¿esta máxima de la experiencia que usa la sala está bien fundamentada? Es decir, en todos los casos, una persona que sale sin calzado de un domicilio escapa de la muerte, también podría escapar de las lesiones, ¿no? O podría haber un temblor. Así Entonces, es. habría que, muchas gracias por darme la razón. Entonces habría que ver cuál es la solidez de esta garantía. De repente en este caso sí es, pero habría que verlo con mayor detalle. Bueno, ya para entrar al tema de fondo, ya nos queda poco tiempo también, que este tema tiene muchos ribetes y la verdad que ha estado avanzando muy rápidamente, ¿eh? No he podido, de repente con las preguntas ya podemos llegarnos un poco. Les quería comentar, pues, ¿no? Hace poco se han emitido dos sentencias de la Corte Interamericana, el caso Espinosa González y el caso Azul, contra Perú. Eh, este caso no les voy a contar porque es muy largo, simplemente les diré de que es un caso de la época del terrorismo en el cual a una persona se imputa de que cometió este delito, entonces se la llevan pues a la chica y a su pareja en ese momento, en los 90, y al chico
que supuestamente era parte del MRTA, le dicen, pues, si es que tú no dices dónde está el empresario tal, vamos a violar a tu enamorada. Y bueno, pues, y a la enamorada la golpean, me parece que también la violan, le hacen tocamientos obscenos, la torturan, etc, etc, etc. Y luego ella pide, pues, o denuncia estos hechos, pero había contradicciones en su declaración. Entonces, la Corte Interamericana tiene una posición sobre eso, que también se da en el caso Azul Rojas Marín. Esto ya no es en el contexto de la violencia terrorista, sino ya es un hecho ya más cercano. ¿Qué pasa? Esta señora Rojas Marín es una persona transexual y entonces está caminando allá en el norte del país, parece que tenía un hermano que tenía problemas con la ley y la policía le dice, ¿no? Oye, ¿dónde está tu hermano? Que no sé dónde está, ya, ven para acá, maricón, no sé qué cosa. Y lo llevan, pues, a la comisaría. Y ahí, la desnudan, la golpean, le insultan, le hacen comentarios vejatorios sobre su orientación sexual y le introducen, pues, la vara policial en el ano. O sea, lo violan, pues. También ocurre lo mismo, ¿no? O sea, tiene una declaración en un momento, luego tiene declaraciones un poco contradictorias en otro, igual que en el otro caso, y lo que dice la Corte Interamericana es de que la violación sexual es un tipo particular de agresión. Y esta violación sexual, o sea, obviamente no es un delito, es un delito clandestino, no deja pruebas. La declaración de la víctima es la prueba más importante que hay, pero la declaración de la víctima tiene como base obviamente lo que ésta ha sufrido. Entonces, acá hay eh, afectaciones emocionales, hay afectaciones de índole social, o sea, a una persona no va a ser difícil que salga, no sé, ante una persona y decirle, ¿saben qué? Me han violado, me han sacado esto, me han hecho el otro, porque también causa cierta pudor o vergüenza. Hay un estigma, dice la Corte Interamericana. Entonces, es entendible, pues, ¿no? De que haya ciertas contradicciones en ese tipo de delitos. Bueno, entonces ya pasamos al caso en comentario. También rápidamente para no cansarlos. Bueno, primero, ¿cuáles son los hechos probados y no probados? El imputado, uy, me le quité el nombre, el imputado y la agraviada eran amigos, vivían a dos casas. Entonces, ese día, 29 de enero del año pasado, el chico le dice a la chica, eran amigos, ¿no? Ya desde la infancia. Vamos a recoger mi título de administración que logró obtener y luego vamos a celebrar con unos amigos. Vamos a tomar bebidas alcohólicas y bueno, pues no, ocurre eso. Lamentablemente no le dieron el certificado porque llegaron tarde y se fueron a tomar, pues no, entonces estuvieron tomando desde las 8:58 del 29 hasta las 2 de la mañana del día siguiente, 30 de enero. Eh, Estos son hechos sobre los cuales no hay controversia. Entonces no es materia de contradicción ni valoración, porque ya son hechos ya totalmente acreditados. Pues, ¿no? Bueno, para efectos de esta exposición. Luego de esto ocurre de que el abuelo el chico llama a su abuelo, que es taxista, y como estaba mareado, se lo lleva a él y a la chica a la casa del chico. ¿Qué ocurre acá también? Hay un tema. En un primer momento se investiga y se acusa y se lleva a juicio oral por tentativa de violación. ¿Qué había pasado? Pero luego, ya sea con una acusación complementaria en el juicio oral, se señala de que ha sido consumada. Y acá hay una impericia también de la Fiscalía que le voy a comentar a continuación. Entonces, al final, ¿cómo queda el hecho probado? O en todo caso, el hecho a probar, ¿no? Señala que es así que el imputado, minutos antes de las 6:14, ya estaban en la casa
de este chico, 6:14 de la mañana, aprovechando que la agraviada estaba dormida, procede a desnudarla, haciendo lo propio él, para luego echarse encima y con una de sus manos frotarle la vagina y seguidamente penetrarla con su pene por escasos segundos, provocando que la agraviada despierte y le empuje diciéndole, no, bueno, el nombre del chico le dice no, se viste y se retira presurosamente de la habitación. Luego, pues, no, llega llorosa a la casa, le cuenta a su madre lo que ocurrió y se van a denunciar los hechos. Como ustedes saben, acá, bueno, como ustedes saben, el resultado de esta sentencia es la absolución. ¿En qué se basa? Y este me parece que es el argumento más fuerte que se tiene en este caso. Lo que dice la sala es que las pruebas científicas revelaron que el imputado no tuvo acceso carnal por vía vaginal con la agraviada. Y esto es así porque en la sentencia se señala de que la agraviada le dijo al psicólogo que la acusada le tocaba, que el acusado le tocaba su vagina frotándolo, ¿no? Que no hubo lesión. Luego se dice que se tiene prueba científica que acredita que la agraviada no ha sido vulnerada en su sexualidad, pues no se han hallado vestigios de introducción peniana en cavidad vaginal, más aún que ante la circunstancia que era bueno, un acto sexual no consentido, no se producía la lubricación y el forzamiento había causado alguna lesión. No propiamente en el himen, sino en el introito vaginal, sea labios mayores, clítoris, etc., etc., como lo indicó el perito de psicología forense. Entonces, acá hay una contradicción, basado, sumado a ello, la agraviada ha sostenido en el juicio que cuando hizo la denuncia iba vestida y vio sangre en su cruz. Aparte que le dolía, pues, ¿no? La vagina. No obstante, en biología forense no se encontró sangre ni otros fluidos. Ahora, acá hay un tema que falta motivar, porque probablemente hay una contradicción fuerte ahí, obviamente, si que una persona te dice que vio que hay sangre y cuando se revisa las prendas no hay sangre, obviamente hay una contradicción en los hechos. Claro, es una contradicción que está circundante, no es sobre el hecho mismo, pero ya te da motivos para dudar acerca de si es que esta persona ha recordado bien los hechos o los ha percibido bien. Además, el tema de las lesiones. Claro, el psicólogo dice de que debió haber habido lesiones, pero ¿están seguros de que hubo una violación sexual consumada? Es cierto, la agraviada, después de un año, refirió que, bueno, más o menos un año, de que efectivamente la violaron cuando antes dijo que no, que no había habido esta introducción. Pero entonces, ¿por qué el fiscal cambia el título de imputación si es que ante la versión de la agraviada no hay nada que lo corrobore? Acá hay, me parece también responsabilidad de la fiscalía, porque porque si es que no tenía pruebas para adecuar el caso a un, a un delito consumado, entonces no tenía por qué hacerlo, porque simplemente se queda con la declaración, genera una contradicción enorme y ya no puede acreditar su caso. Esa es una impericia bastante grave, me parece, de parte de la fiscalía. Y acá, y lo otro es, como les digo, es falta, me parece a mí, motivar, de acuerdo a lo que ha señalado la Corte Interamericana, las circunstancias especiales que implica el testimonio de una persona que es agredida sexualmente. No es igual que te roben a que te violen. No es igual que te estafen a que te violen. O sea, ¿qué común tienen estos tres delitos? La verdad que nada. Solamente que están en el Código Penal. Pero esta grave afectación, debería tener una motivación especial. ¿Por qué? Que explique en todo caso
de que no exista lugar a confusión debido, pues, ¿no? A a la afectación que ha tenido. Además, en la sentencia, también hay pruebas que corroboran la versión de la gravedad, como son las pruebas psicológicas y como son también la versión de la madre, pues, ¿no? Eh, bueno, que señala, bueno, que llegó llorando, que se fueron a poner la denuncia y todo eso. Que a mí me parece también bastante sólido que debió también valorarse y que no se hizo. Pero bueno, como les digo, esta es el argumento más fuerte que ha tenido la sala, pero me parece de que desde la base de razonamiento hay errores. Primero, de parte de la fiscalía, porque o sea, deja sin piso su propio caso al cambiar del título al cambiar la imputación. Y segundo, porque no se tienen en cuenta los especiales características que debe tener la motivación de hechos de este tipo de delitos. No es un delito cualquiera este. Ahora, otra cosa también, el tema del alcohol. Este es otro argumento que usa la sala para la absolución. Lo que dice, ¿no? La agraviada en juicio señaló que todavía estaba mareada, que a las 6 de la mañana estaba mareada. Sin embargo, no se ha probado que los volúmenes de alcohol ingeridos hayan sido de tal entidad que aún hasta el día siguiente presentara signos y síntomas de ingesta de alcohol. Ahora, ¿cuánto habían tomado? Señalan de que la agraviada tomó un vaso de cerveza, tres vasos de vino, 3 vasos de vino creo, y uno de cachina. Cuando se acabaron la cachina, bueno, el imputado sí había tomado bastante, mucho más que ella. Se había acabado prácticamente la botella de cachina y el resto del vino y se había tomado bastantes cervezas. Pero acá la gran pregunta es, eh, ¿el volumen de alcohol genera el mismo efecto en todos los cuerpos? O sea, si es que yo tomo, no sé, una botella entera de cusqueña, ¿esto es igual que a que lo tome mi padre? O sea, ¿vamos a tener el mismo efecto? Bueno, la verdad que no, mi padre resiste mucho más, yo mucho menos, ¿no? Y eso no, bueno, sí, sí, soy bien pollo, como se dice acá. Este, y eso no se ha, y eso no se ha tenido en cuenta. Simplemente han analizado cuánto alcohol tenía. Es más, cuando han revisado el examen de toxicología forense, simplemente se ha visto que no había alcohol en el cuerpo de la agraviada. A ver, los hechos fueron a las 6 de la mañana. Ella dice que todavía estaba enferma, pero no se encontró ningún tipo de sustancia en su cuerpo, sustancia extraña, pues, ¿no? Al cuerpo. Estuvieron tomando hasta las 2 de la mañana. Y a las 10 de la mañana le hacen el examen y no se halló alcohol. Bueno, más allá de ser raro, o de repente no, porque después la sala hace todo un análisis de los grados de alcohol, que según las horas que han pasado, que son 4, debería estar con un estado eh, eh, este, eh, de insomnio, debería estar cayéndose, pero sin embargo, primero había dicho de que no creían que estaba mareada. Entonces ahí también hay unas argumentaciones un poco contradictorias. Pero como les digo, lo importante es cuánto de alcohol resiste tu cuerpo, no cuánto de alcohol tienes en tu cuerpo. Entonces, pero eso no hay, tampoco se ha dicho. Bueno, también, bueno, hablan de eso, ¿no? La tabla teórica de alcoholemia, etc. Luego, también señala, ¿no? La agraviada no ha sido uniforme ni consistente en su relato, porque dijo que le pidió permiso a su mamá para salir hasta las 11, y luego la madre dice de que yo tenía conocimiento que había salido,
que quedó en Rosal a las 11, pero ella había llegado de viaje de Lima y se quedó dormida y no se percató que cuando se despertó vio que no estaba su hija. Ahí la señora explica qué había pasado, pues, ¿no? Sin embargo, la sala dice de que la psicóloga había dicho que la agraviada le dijo, o sea, le dijo, que incluso que su mamá le mandó mensajes por celular, mensajes de Messenger, y que le informa, pues, ¿no? Que estaba acompañada, y entonces otra vez saca su regla de experiencia. En el sentido de que una madre, al saber que su hija, pese a tener conocimiento que salió con su vecino, que vive a 2 puertas de ella, y que debía retornar a las 11, no retorna a su domicilio, el primer impulso es salir a indagar por su destino. Sin embargo, esperar que su hija retorne a la casa a las 6:15. Pero no es así, porque momentos antes había dicho la señora que se había quedado dormida. Ya lo había explicado. Entonces, su máxima experiencia ya había sido refutada por un hecho que estaba ahí. Pero sin embargo, la sala no explica por qué no le cree a la madre y aplica esta máxima experiencia. Luego, acá, esta es la parte que le decía donde la sala quiere hacer eh, o señala, pues, ¿no? De que hay una intención amorosa de parte de la chica sobre el imputado. Ustedes saben de que la valoración de la prueba de testigos se hace sobre la base del Acuerdo Plenario 2/2005, es decir, análisis de incredibilidad subjetiva, análisis de la corroboración y coherencia de los hechos y la persistencia en la incriminación. Entonces, sobre la incredibilidad subjetiva señalan, pues, ¿no? Si bien no se acreditó que tuvieron relaciones de enemistad, odio, la agraviada ha tenido un acercamiento al imputado no solo de vecinos, sino de afectuosos amigos. Tan es así que el imputado, el imputado señala que la agraviada le prodigaba regalos para el 14 de febrero, para su cumpleaños, pero él nunca le había dado nada. Por su lado, la agraviada ha confirmado en parte esto, ¿no? Yo salía cuando era su cumpleaños, yo salía sola, no dice que le había regalado nada. Además, también la agraviada iba a lugares donde se encontraría con el imputado. Bueno, y luego dice, ¿no? Sin embargo, también hay un singular hecho de la forma como es que toma conocimiento la agraviada acerca del advenimiento de la paternidad del imputado. Y ha señalado el imputado, ¿no? Cuando conversábamos de manera respetuosa, ella se me acerca al oído, para ese entonces mi amigo tiene una llamada, ella se me acercó y le dijo que no podía seguir así tantos años de amistad, quería tener algo más conmigo. Yo le dije que tenía pareja y que iba a ser papá. No quiero hacerte daño, pero es mi amiga, a lo que ella se sorprendió, cambió de actitud. Mi amigo sí sabía que iba a ser papá. Mientras que la agraviada señaló que teníamos un grupo, que nos llevábamos bien, nos separábamos en clase, y ya le habían dicho, pues no, que estaba embarazada, la pareja del chico. Eh, uh, junto con ellos había un chico más, que se fue que se fue a las 11 de la noche, más o menos, me parece. Y que solamente tomó una gaseosa, no tomó más. Entonces dijo, pues, ¿no? Que pudo observar que había un acercamiento. Él dijo, el testigo, que no está dentro de la forma de los amigos, pero con respeto por parte de ambos. También noté que ella se acercaba al oído, no puede escuchar. Tuve una llamada, que le decía que no podía hacer eso porque él tenía su pareja y que iba a tener un hijo. Y que hacerle eso sería un engaño. Luego seguimos conversando y noté que ella cambió, no estaba tan amena ni efusiva, y bajó un poco la intensidad de la conversación. Eh, y señaló de que, bueno, le había dicho de que le causó un impacto saber que su amigo tendría un hijo. Entonces, claro, podría ser cierto de que habría de repente ahí, pues, no una especie de amor no correspondido, pero ¿por qué creerle al testigo y por qué creerle al imputado? Eso es lo que faltaría motivar ahí. Porque si no, uno podría decir de que esta sala ya tiene el prejuicio, pues, ¿no? De que esta chica quería tener relaciones sexuales, aparte estaba enamorada, ya, pues sí,
como que me parece de que llegar a esta conclusión no está justificado, me parece. No faltan más elementos, faltan más inferencias. Luego señala sobre la verosimilitud, bueno, hay contradicción, pues, ¿no?, entre lo que dice la gravedad y la prueba científica, lo que vimos en un inicio, y la persistencia, si bien el relato brindado en este juicio también lo ha reproducido, frente a psicólogos, sin embargo, hay omisiones relevantes. Ahora, acá hay una pregunta que o algo que a mí me genera bastantes dudas, ¿no? ¿Se puede usar lo que ha puesto un psicólogo en su anamnesis para confrontar la contradicción de lo que dice la agraviada frente a una autoridad? Me parece que no es no es la misma categoría. Me parece que ahí es más, o sea, la pericia psicológica tiene por objeto el examinar a la persona. Todo lo que está como antecedente es las herramientas que se han utilizado, pues no lo que se ha hecho, pero no es una declaración. Entonces, me parece de que usarlas así tan ligeramente no genera un hecho probado del cual se pueda derivar una conclusión. Me parece también que este es un elemento a analizar y que podría también llevar a una anulación de la resolución. Ah, y además, otra cosa, ellos señalan de que que los psicólogos han concluido, pues, ¿no?, que existe una reacción ansiosa situacional. O sea, frente a la situación, ella tiene una reacción, la situación de violación tiene una reacción ansiosa. Eh, También afectación psicológica, cognitiva, conductual, pero también encontraron que 2 años antes ella se había ido a la de Muna, también porque tenía problemas porque había peleas entre sus padres. Y entonces esto podría explicar, pues, ¿no?, la afectación. Bueno, pero ni siquiera dice eso, al menos debería decir eso. O sea, porque lo que te dice la prueba psicológica es que ha habido, pues, un daño que tiene que ver con los hechos. Ahora, es cierto también que las pruebas psicológicas pueden tener errores. Eh, Lamentablemente, las pruebas psicológicas no están hechas para el contexto forense, sino que se usan las herramientas de la psicología clínica, generalmente de diagnóstico, ¿no? Entonces podría ocurrir que efectivamente, bueno, pero también puede ocurrir de que no necesariamente cuando una persona tiene una afectación, un daño, esto se deba a una agresión sexual, puede deberse a otra cosa, es cierto, pero tiene que decirse por qué se cree eso y no lo otro. Tiene que haber una justificación de eso, y no lo hay acá. Entonces, claro, bueno, yo he tenido en estos minutos el papel de destruir la sentencia, de analizarla bajo lo que hemos encontrado. Bueno, para mí ha sido relativamente sencillo porque ya es un trabajo hecho y simplemente tengo que leerla y pasarla por ciertos filtros. Hacerla es difícil. Yo también he hecho proyectos y la verdad que es bastante difícil, sobre todo cuando tienes cientos de expedientes que hacer. Pero me parece de que hay cosas de que sí se deben de decir, pues, ¿no? Porque son graves y que podrían implicar ya ciertas concepciones sobre las mujeres, sobre las relaciones, y que se reflejan en una falta de motivación o sea, y más allá de eso, o sea, eh, más allá que uno tenga algún tipo de tendencia de uno u otro, lo que importa es la verdad de los hechos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, si es que se va a absolver o condenar a alguien, tiene que ser sobre razonamientos firmes, sobre pruebas contundentes, pues, ¿no? Bueno, entonces, esta es mi exposición. Espero que no se hayan cansado mucho y bueno, listo para las preguntas. Muchas gracias. A nombre del Instituto Peruano de Estudios de Derecho, queremos agradecer la ponencia del doctor Juan Sánchez Córdoba,
quien ha tenido la deferencia de compartir con nosotros sus conocimientos respecto de este tema que es de suma importancia y que ha sido materia de debate en las últimas semanas. Asimismo, doctor, queremos compartir con usted algunas preguntas que nos han realizado. Sí, por favor. Nos dicen, doctor, ¿cómo probar las máximas de las experiencias en forma idónea, teniendo en consideración que las diferencias es disímil en las personas? Eso, efectivamente, es un tema bastante complicado, pero lo que ocurre es de que se tiene que acreditar que la inferencia probatoria es adecuada, que al menos es plausible, que puede servir para llegar a un resultado. Entonces, la teoría te dice de que incluso cuando tienes casos muy particulares, tú puedes probar una máxima experiencia particular. Por ejemplo, ¿no? Tú puedes llegar a un resultado probatorio diciendo, por ejemplo, de que la persona A todos los días iba a visitar a la persona B en, en el hospital. Y es una máxima experiencia porque eran amigos de repente, pues, ¿no? Entonces, esa máxima experiencia la puedes acreditar viendo el registro, pues, ¿no? Entonces, en esos días es también plausible, cuando ya le dieron de alta, que también lo fuera a visitar a su casa. Podría ser que de esa forma. También se pueden acreditar una máxima experiencia particular, por así decirlo. Ahora, si vamos, bueno, eso es máxima experiencia entendido como inferencia probatoria. Si vamos a la máxima experiencia en el sentido que se le ha dado, claro, efectivamente lo que se tienen que hacer son estudios, o en todo caso, análisis estadísticos. Pero de que se pueden acreditar, se pueden acreditar. Las conductas de los seres humanos son acreditables. Ahora, si es que no es acreditable es porque de repente no es una máxima experiencia. ¿Otra pregunta? Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Nos dice, la aplicación de la máxima de las experiencias en base a inferencias incorrectas, ¿es un error de defecto de apreciación en la valoración de la prueba o es un defecto de motivación? A mí me parece que ambas, porque la motivación es la exteriorización de la valoración que has hecho. Entonces, si has errado en la valoración, obviamente en la motivación eh, se va a ver reflejado eso. Ahora, pero ¿saben qué? La motivación tiene la importancia que hace de que el juez, cuando está redactando su sentencia y le está motivando, se dé cuenta si es que hay un error o no. Entonces, puede ocurrir de que el juez en la sala de juicio piense algo, o de repente algo lo ha impactado, pero cuando ya sopesadamente en su escritorio va finalmente hilando los argumentos, se da cuenta de que no necesariamente es lo que pensó en un momento, sino de que podría haber un error o se podría mejorar de alguna forma. Claro, son dos momentos distintos, ¿no? La valoración y la motivación, y uno podría afectar al otro, pero si hay un error en la motivación, es porque también hubo una valoración. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta. Ujú. Nos dicen, ¿y el estándar probatorio para las máximas de las experiencias en casos de crimen organizado, cómo funcionaría? Bueno, primero habría de que establecer cuáles son cuál es el estándar probatorio. Y eso es bastante difícil, porque todavía no hay. Hay una propuesta de Jordi Ferrer, propuestas de Laudan, pero bueno, nuestra Corte Suprema también tiene una propuesta, pero que en realidad no son estándares de prueba, son grados de sospecha a la usanza de la doctrina alemana, pero no es eso. En realidad, primero hay que tener estándar de prueba para comenzar a hablar de estándar de prueba de máxima la experiencia. Me parece de que todavía está muy gaseoso la investigación, no hay todavía eso. Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, primero que exista y luego ya comenzamos a ver cómo funciona. No hay respuesta para esa pregunta todavía. Doctor, el participante Wilmar nos pregunta, ¿cómo se aplican las reglas de la lógica
¿Es distinta a las reglas de la máxima de las experiencias? Yo creo que no, como les dije, todas estas categorías entran en lo que es la inferencia probatoria y todas son de la misma forma. Es decir, sirven como argumento que te lleva desde una base de hechos probados a un resultado probatorio. Así como se usa una máxima de experiencia, también se usa una regla de lógica, una regla de la ciencia. A mi parecer, es un tema de grado, no es un tema de diferenciación. Me parece que todas podrían ser inferencias probatorias. Claro, lo usual es que se use máxima de la experiencia, pues, ¿no? En lo que es materia probatoria. Doctor, ¿Alguna más? tenemos otra pregunta. Nos dice David Ciro, si puede usted hablarnos un poco más sobre el método de Whitmar y la consuma que se realiza en el cuerpo. ¿De qué factores dependen? Masa muscular, sistema digestivo, edad, sexo. Ah, sí lo vi en la sentencia, pero la verdad no ando, no he profundizado en eso, no podría hablarle de eso. Tenemos también una apreciación donde nos dice, doctor, algunas pericias psicológicas son copia y pega y dan reacción ansiosa situacional a hechos de materia de investigación. Como defensa técnica le pregunto al perito por qué esa reacción obedece al hecho y no a otro. Por ejemplo, problemas familiares, y la perito Claro, responde porque de eso se le ha preguntado, no de otro tema. Un razonamiento no convincente. claro, por ejemplo, ahí lo que faltaría es preguntarle del otro tema, ¿no? O sea, porque ahí falta, pues, efectivamente, la otra información, el clarificar que esto no se debe a lo otro. Y es justamente es uno de los problemas de las pericias psicológicas, que no tienen un método propio, pues. Ese es un gran problema, sí, totalmente de acuerdo. Ok, doctor. Bueno, a través del chat ya no tenemos más preguntas. Eh, Queremos, de todas maneras, doctor, nuevamente darle las gracias, ¿no? Por tan ilustrativa exposición, esperando poder contar con su presencia y conocimientos para una nueva oportunidad. A ustedes muchas gracias y sobre todo por la paciencia, ya es tarde ya y para estos temas hay que, seguramente en alguna parte le dio sueño y les agradezco que hayan quedado tanta gente hasta ahora. Bueno, hasta una próxima oportunidad, muy amables. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Asimismo, a los presentes, hacerles extensiva la invitación para que sigan participando de nuestras capacitaciones que ya tenemos programadas, ¿no? Y para aquellos que deseen adquirir el certificado digital de este evento, pueden solicitarlo a través de nuestro Facebook, que lo ubican como INPESD, o a través de nuestro correo impesd@gmail.com o al número 9256-36433, los mismos que se encuentran señalados en el chat. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, gracias.